Nuestra lección se encuentra basada el día de hoy en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Vamos a recordar que esta carta se fue escrita por el apóstol Pablo en Roma durante su primer encarcelamiento y su contenido es completamente doctrinal, con el fin de que nosotros llevemos a la práctica estas doctrinas que se contienen en la carta, describiéndonos quiénes somos como cristianos y qué es lo que debemos hacer como tales. La lección de hoy es un complemento de lo que se vio la ocasión anterior, en donde se habló sobre los deberes de los esposos. En este caso, se hablará sobre los hijos y sobre los trabajadores. La palabra clave de nuestro pasaje es la obediencia. La obediencia que se debe prestar a los mandamientos de Dios. En esta ocasión, nosotros debemos tomar en cuenta que si nosotros llevamos a cabo cada una de las cosas que Dios nos sugiere o nos enseña en esta porción, tendremos vidas felices, familias prósperas, donde haya armonía, felicidad y donde los hogares sean bendecidos, porque Dios es quien diseñó a la familia y quien puede dar las mejores instrucciones para que ésta cumpla con su finalidad, que es glorificar a Dios. Estas recomendaciones o mandatos que Dios nos da en su palabra, vale la pena mencionar que en muchas ocasiones son distintos a la ideología que hoy promueve la sociedad. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos apegarnos a lo que Dios nos dice en su libro santo. En primer lugar, el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El mandamiento consiste en la obediencia y esta implica atender lo que se ordena o lo que manda papá y mamá. Implica prontitud en oír, en escuchar lo que ellos nos dicen y la disposición a cumplir sus mandatos, instrucciones o indicaciones. Es un oír y hacer. Algo sobre lo que nosotros no reflexionamos es que la obediencia se aprende. Nosotros no nacemos siendo obedientes y esta se enseña en el hogar, así que la responsabilidad de enseñarnos a obedecer instrucciones se enseñará por los padres en casa. Otra de las cosas que debemos reflexionar es que la naturaleza humana es amar la libertad, no tener restricciones, así que a las personas no nos gusta obedecer y esto se complica si nuestros padres no nos han enseñado a obedecer y aún más hay dificultades en nuestra vida si atendemos a lo que la sociedad nos aconseja, que hoy en día es liberarnos de valores, de moralidad pasados de moda, de autoridad, de disciplina y de la religión. Entonces el consejo de nuestro Dios, contrario a lo que nosotros podemos creer, es una obediencia a nuestros padres sin ponerles condiciones, sin poner objeciones o sin poner pretextos. Tampoco haciendo como que se va a cumplir o medio cumplir lo que ellos nos indican. Para esto, las órdenes que den los padres deben ser acordes a lo que Dios manda y estar dentro de lo que Él les ha dado como responsabilidades. Nosotros como hijos debemos obedecer a Dios por encima de los hombres y esto aplica a nuestros padres, de manera que una orden que no es legítima, como podría ser aquella que un padre da a su hijo cuando ve un objeto que está aparentemente sin dueño y le dice: tráelo, vamos a llevarlo a nuestra casa, no debería ser obedecida ni enseñarse a ser obedecida. Esto está implícito en la frase de obedeced en el Señor. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer lo que nuestros padres nos indican, siempre en el marco de lo que agrada a Dios. Esta frase también nos invita como hijos a ser tolerantes y pacientes con nuestros padres, ya que ellos no nacieron sabiendo ser padres y ellos a veces cometen errores o tienen deficiencias. Sin embargo, están actuando dentro del margen de la autoridad que Dios les ha dado. Por eso se nos dice: obedezcan en el Señor. Y debemos tenerle paciencia. También nosotros en ocasiones no tenemos ganas de obedecerles, pero debemos pensar que nuestra obediencia debe realizarse en el Señor, para agradar al Señor, y máxime si lo que nuestros padres nos están mandando es legítimo. Además, este versículo nos dice que obedecer a nuestros padres es justo, es lo que corresponde, es lo correcto, es lo que se debe hacer, porque ellos, como hemos mencionado, están dotados por una autoridad que Dios les ha dado y se encuentran por encima de nosotros.
Además, por el hecho de que cumplen con las responsabilidades que Dios les ha dado, como darnos educación, proveer para nuestras necesidades, darnos cuidados, respaldarnos, responder por uno, les da el derecho de ser obedecidos. Continuamos con el versículo 2 que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres es respetarlos, es darles el lugar y la autoridad que les corresponde. Este versículo nos dice que al honrar a los padres nosotros tenemos un beneficio o recompensa, la cual consiste en tener días tranquilos, apacibles, serenos, con calidad de vida, ya que un hijo que es obediente a Dios y a sus padres tendrá días prósperos y serenos, se evitará problemas, se evitará conflictos, dolores de cabeza. Su vida en general será más feliz y exitosa que la de un hijo desobediente, porque Dios ha prometido esta bendición, aun cuando nosotros nos encontramos en un mundo lleno de maldad. Asimismo, esta bendición consiste en que la vida de esta persona obediente tendrá una extensión amplia, una medida plena, esto de acuerdo con la soberanía de Dios. Así que sus días no serán cortados abruptamente, principalmente debido a su imprudencia o insensatez, ya que es común observar que una persona desobediente vive una vida de rebelión y desenfreno, lo cual le puede llegar a llevar a terminar su vida de manera repentina. Obedecer y honrar a los padres, al final es obedecer y honrar a Dios. Y esto repercute en una mejor sociedad, ya que si alguien no respeta a sus padres, no respetará a nadie más. Asimismo, obedecer a nuestros padres es un reflejo de la obediencia que nosotros como cristianos prestamos al Evangelio y es un buen testimonio. El versículo 4 habla a los padres y les recomienda dos cosas: que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor en lugar de provocarlos a ira. Es deber de los padres instruir, dirigir, educar a sus hijos primeramente en algo muy importante, que es el conocimiento de Dios, y enseguida en todas las demás áreas. ¿Cómo debe ser esa instrucción? Sin actitudes impacientes, severas, irracionales. Debe ser con prudencia, con sabiduría, mostrándoles comprensión, también compasión, indicándoles cuáles son las razones o los motivos de las sugerencias, consejos o mandatos que se les dan. Y hacer esto con amor principalmente y en el Señor. Esto es, la instrucción debe ser conforme a lo que Dios ordena, a lo que Dios manda, a lo que Dios desea, y todo esto se encuentra en su palabra. La instrucción que den los padres a sus hijos no debe llevar a los padres a un comportamiento rígido, y menos al supuesto amparo de la fe, porque los hijos pueden ponerse en contra tanto de nuestra fe como de los padres. Si los padres no explican las razones y no conocen lo que la Biblia enseña respecto de lo que tienen que ser parte de su instrucción. Tampoco se les debe dejar en completa libertad como ahora lo enseña la sociedad, porque la sociedad no se va a hacer cargo de las conductas irresponsables de nuestros hijos y en cambio sí querrá instruirlos, pero conforme a sus intereses para tenerlos a su servicio. Este versículo nos dice que los padres no deben irritar a sus hijos. Los padres no deben irritar a sus hijos, esto es, no deben de obrar con la intención de que se enojen o de llevarlos al enojo, y menos aún este debe ser el comportamiento continuo de los padres. No deben, por ejemplo, irritarlos haciendo comparaciones con sus hermanos, con sus vecinos, haciendo también que ellos se dediquen a una profesión para la que no tienen aptitudes o que se dediquen a cosas que los padres no pudieron realizar. Los padres tampoco deben en esa parte tratar de sobreprotegerlos irracionalmente, porque esto irrita a los hijos, o imponerles restricciones exageradas, ni mostrarles favoritismos hacia hermanos o hacia otras personas,
mucho menos hacer sentir a sus hijos que son un estorbo para cumplir las metas personales de papá, de mamá o de la familia, ya que esto, además de generar ira, de irritarlos, genera resentimiento y desconfianza en los hijos, lo cual a la larga destruye la relación entre ellos y sus padres. El consejo de Dios también es aplicar disciplina. Esto es llevar a cabo conductas que corrijan lo que hacen mal los hijos, les apliquen castigos, les impongan límites y les pongan disciplina previa advertencia. Esto servirá a los hijos para que se comporten adecuadamente, para que actúen con seguridad, sepan que está bien, sepan que está mal y aprendan a no ser irrespetuosos, rebeldes o perezosos. Todo esto se tiene que enseñar dentro del marco de lo que ordena el Señor y nada en contra de lo que Él dice. El siguiente consejo es para los siervos. En aquel entonces había esclavos dentro de las familias, ya sea que tuvieran o no posibilidades económicas, porque muchas veces las personas caían en esclavitud dadas sus deudas o dada su pobreza y se vendían como esclavos. Por eso, tanto en los hogares con posibilidades económicas o con de ciertas características, había esclavos y formaban parte pues, de la familia de alguna manera. La esclavitud terminó gracias al cristianismo, como todos lo sabemos. Sin embargo, estos principios ahora se aplican en el terreno laboral, donde hay una relación de trabajo, y estas sugerencias nosotros las podemos aplicar a los trabajadores o empleados a quienes también se les ordena obediencia. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En la sociedad es importante que nosotros, cuando tenemos un trabajo, nos conduzcamos de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. En esta parte se nos ordena ser respetuosos a la autoridad de nuestros patrones y además conducirnos con sinceridad, honradez y empeño. Hacer nuestro trabajo no nada más para aparentar o con intereses personales para obtener beneficios para nosotros, como ganarnos la simpatía de nuestros jefes, sacarles un provecho o un beneficio, o hacer las cosas nada más por cumplir o quedar bien o cuando nos están viendo. Dice la palabra de nuestro Dios que debe ser con sencillez de corazón y que nuestro trabajo lo debemos prestar como si lo estuviésemos realizando para Cristo. Los trabajadores deben mostrar respeto, sumisión y una actitud servicial sincera. Deben mostrar buena voluntad a lo que les están ordenando sus patrones, y el trabajo debe hacerse con diligencia y con eficiencia porque, decíamos, se hace como para el Señor y para su gloria. Como trabajadores, la sugerencia también es evitar conflictos o inconformidades que no nos corresponden como cristianos. Además, nosotros debemos tomar en cuenta algo muy importante. No acataremos las órdenes de nuestros patrones si éstas van en contra de lo que Dios nos manda, como en el caso de que nos hicieran alguna petición inmoral, ilegal o relacionada con algo que desagrade a nuestro Dios. Decíamos que el trabajo debe de prestarse de manera que nosotros seamos fieles, seamos responsables y sepamos que habrá una recompensa de Dios ante esa responsabilidad, ante esa obediencia y ante esa finalidad o al compromiso con el que nosotros nos desenvolvemos en ese trabajo. Esta conducta de los creyentes primeramente honra a Dios y enaltece el Evangelio, pero asimismo Dios nos dará una recompensa a nuestra obediencia, independientemente de las recompensas que hay en el ámbito laboral, en donde se reconoce el buen comportamiento o las buenas actitudes, el desempeño también entregado de parte de los trabajadores. Y el último consejo que nosotros tenemos aquí es para los patrones, llamados en aquel entonces amos. Versículo 9, y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con él.
Este consejo consiste en que los patrones traten a sus trabajadores con respeto, con justicia, con bondad, que no sean groseros con ellos, no sean autoritarios, no sean opresores, no sean ásperos, no sean amenazantes. Dios les ha concedido a los patrones tener a alguien a su servicio y nosotros como personas también estamos al servicio de Dios, así que Dios es el amo y Señor de todo y de todos y debemos aprender de esta relación que Dios es con nosotros paciente, es respetuoso, es justo y bondadoso. Así que nosotros debemos conducirnos de igual manera con los trabajadores. Dice este versículo que tenemos un Señor, tanto ellos como nosotros, en los cielos. Es decir, que Él está pendiente, Él está vigilante de nuestras conductas y debemos nosotros conducirnos con los trabajadores en el sentido de que en algún momento debemos nosotros rendir cuentas a Dios respecto de nuestra manera de ser para con ellos. Y dice este versículo que además tenemos a nuestro Dios como ejemplo, quien no da trato preferencial a las personas ni se conduce con favoritismos, de manera que si nosotros tenemos a un trabajador a nuestro servicio, además de las cosas que ya hemos mencionado, tampoco debemos darles tratos preferenciales o favoritismos que no tengan lugar. Y por último, debemos nosotros buscar el bienestar de los trabajadores. Dice este versículo, haced a ellos lo mismo. Estén conscientes de que con ello están tratando a las personas como Dios les manda. Al final, la conducta de un patrón respecto de su trabajador, cuando es adecuada, también honra a nuestro Dios. Estos consejos que da el apóstol Pablo por inspiración divina, en resumen, nos llevan a reflexionar algo, que el evangelio debe ponerse en práctica, porque este no solo se comparte mediante palabras, sino mediante acciones, acciones que realicen los padres en el hogar, acciones que realicen los hijos, acciones que se realicen en el ámbito laboral. Así que con estas acciones, si nosotros somos obedientes a Dios, no solamente obtendremos las recompensas de las que Él nos habla en su palabra, sino que su nombre será glorificado y el evangelio será extendido de manera más fácil, de manera más comprensiva, y estará más al alcance de las personas porque se vivirá conforme a lo que Dios nos manda. Que Dios bendiga la exposición de esta palabra y el estudio y que sea útil para cada uno de nosotros para gloria de Dios. Amén.